Pues ya estamos de regreso en esto que es a las 9 y estamos con mi querida Estefanía y vamos a platicar, bueno, aprovechando que mañana vamos a tener la marcha de la asociación del orgullo gay, ¿no? Del orgullo HTT. Gay Pride, Sí. le llaman en inglés. Pues entonces empecemos a platicar acerca de cómo puede uno tener esta defensa, no defensa, pero cómo estar alerta de las agresiones y de todas estas cosas que de pronto pueden sufrir las personas de diferentes gustos sexuales. Bueno, es que hoy en día todavía la sexualidad es un tabú. Entonces, a veces cuando hablamos de sexualidad en cualquier ámbito, como que nos despierta, ¿no? Nos llama la atención. Entonces, cuando alguien empieza a identificarse con una preferencia sexual diferente, Ajá. eso de una u otra manera, pues hace que la persona o que los demás se pongan alerta o que se puedan sentir incómodos en una u otra manera. Entonces, eso es lo que complica realmente el tabú hacia la sexualidad y que las preferencias sexuales tienen que ver con eso, precisamente. Oye, ahorita ya estamos hablando cuando la persona ya es adulta, pero cuando es niño, como que hay un entorno demasiado complicado, tanto como los padres, cómo lo educan, cómo tratan esto, si lo aceptan, si no lo aceptan, en la escuela, entre sus amistades, todo esto, ¿cómo afecta a un menor? Bueno, realmente tiene que ver porque a veces hay rechazo, a veces hasta de los mismos padres. A mí me ha pasado que hay padres que me llevan a veces a un niño porque empiezan a identificar que tiene ciertas preferencias sexuales o que se los dice, que se empieza a identificar con un sexo, a lo mejor de su mismo sexo. Y eso para los papás o las mamás puede ser muy difícil el entenderlo, pero también hay que tener cuidado porque pues en primera no es una enfermedad, no es un trastorno. En segundo lugar, un niño en la primera infancia, es decir, antes de los 12 años, no tiene su sexualidad 100% desarrollada. Entonces, en un momento dado puede haber hasta esta confusión de decir, bueno, no sé exactamente hacia dónde va mi preferencia. Todavía estamos en ese periodo de desarrollo. Y por otro lado, bueno, si como papás o como familiares o a lo mejor compañeros empezamos a ver eso, pues primero a pensar que no es un trastorno, que no es una enfermedad, y eso nos puede ayudar a aceptarlo con una mayor facilidad. Estefanía, usted como psiquiatra, hace un momento preguntábamos, ¿nacen con esa preferencia o con el paso del tiempo van adoptando esa preferencia? Pues realmente eso es algo que todavía está como en estudio. Hay, por ejemplo, algunas investigaciones que se han hecho en que vemos por ejemplo, el cerebro de la mujer y del hombre son distintos. Entonces, cuando se han hecho estudios entre cerebros de hombres, de mujeres y personas homosexuales, ven que, por ejemplo, puede haber mayor similitud entre el cerebro de una mujer y el cerebro en ciertas conexiones de un hombre que tiene preferencias homosexuales y viceversa. Entonces esa parte dice, bueno, pareciera que es algo biológico, pero no siempre. Y hay muchos factores también sociales, de la crianza, y hay otras cosas no identificadas que simplemente es otra preferencia, otra forma de ver la vida, Porque como una elección. puede ser que a lo mejor sí el entorno del niño haya sido siempre rodeado de mujeres y que a lo mejor no tenía primitas, primitos, sino también puras mujeres, y a lo mejor por ahí eso pueda ser influencia para que el niño tenga una preferencia o no. No se ha detectado que sea al 100%, okay. Se ha visto en algunos casos, pero no siempre. También a lo mejor algunos padres que son muy recios, muy estrictos, muy machos, por así decirlo, también pueden tener hijos que tengan una preferencia sexual diferente. Psiquiatra, en alguna ocasión conocí a un jovencito de 15 años, estaba en la secundaria, a lo mejor 13, ¿no? Entre 13 y 15 años, se suicidó. Se quitó la vida porque no lo aceptaban, porque le hacían bullying. La mamá, cuando todo esto sucede, encuentra en su mochila muchos dibujos relacionados a no me quieren, me bulean, alto al bullying, todo este tipo de cosas, pero tampoco en casa era bien recibido o era aceptado. El chavito tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O como padres, entender que no es una patología y que tenemos que aceptarlos tal cual, ¿no? Claro, yo creo que hay que verlo
que no es una patología, pero sí una persona, es muy frecuente que pueda haber depresión, ansiedad, cuestiones de bullying, de rechazo dentro de la escuela, dentro del trabajo, porque a veces no lo pueden decir abiertamente, pero lo están sintiendo. Entonces, en esos casos hay que buscar, por ejemplo, un apoyo de psicoterapia, puede ser una buena opción, pero no para decir, tiene que cambiar su preferencia sexual, sino más bien para que elabore herramientas para poder afrontar hacerlo la más situación. Exacto, en esta sociedad en la que todavía no está al 100% aceptado, tristemente, que una persona tenga una preferencia sexual diferente. ¿Pero qué puede ser un niño, por ejemplo, en este caso, una personita que todavía no está desarrollado, cuando lo rechazan en su casa y en la escuela y la sociedad y se siente solo? ¿A dónde recurre? ¿Por dónde? Yo les recomendaría dos cosas. Una puede ser acudir, por ejemplo, con un paidopsiquiatra, que es un psiquiatra especialista en niños y que puede afrontar, por ejemplo, las situaciones que esté viviendo el niño. A lo mejor sí está teniendo depresión, ansiedad, y que eso le puede hacer que si el niño no tiene depresión o ansiedad, le sea más fácil afrontar los problemas que se llevan o que van a suceder en el futuro. O por otro lado, buscar una terapia familiar. Es importante que la familia también pueda apoyarlo y le acepte, porque lo que yo he visto es que principalmente para los papás es muy difícil aceptarlo, y entonces inconscientemente, sin querer, hacen cosas que los complican más. El problema se vuelve él y no, somos todos los que tenemos que hacer Es un que cambio yo creo y una que también, conciencia en familia. señora, que usted está en su casa, si tiene un hijo homosexual, nada más es una preferencia, punto. O una hija, claro. ¿No? O sea, no Claro, pasa nada. no es que sea Vaya bueno o mejor malo. con los especialistas, como la psiquiatra, que ahí va a aparecer sus datos en pantalla, anótelos y llévelo, pero no para considerarlo como lo voy a curar, sino para más bien entender qué es lo que está pasando con él. Y que tenga Que una la vida plena familia y tome feliz. la terapia. eso Muchas me gracias, parece Gracias, Estefanía. psiquiatra Gracias. Estefanía. No se vayan porque más adelante les tenemos información de los espectáculos aquí en A las 9 y otro poquito.